Permanezcan, pues, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. Bueno, gracias y paz a todos mis estimados hermanos, ¿no?, de la Iglesia o Asamblea de Dios, correspondiente a toda tribu, pueblo, lengua y nación, aquí unidos pues en varios países, Argentina, Chile, Panamá y Colombia, ¿no?, estudiando pues este gran seminario del Apocalipsis, ¿no?, y le pedimos, como es de costumbre y con base en la oración que el hermano Rodolfo acaba de expresar, de que pues el Espíritu de Dios esté presente, ¿sí? Y que pues nos abra los ojos del entendimiento para comprender las preciosas verdades que se hallan en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar. La semana pasada pues estuvimos estudiando el trono, todo lo relacionado con el trono de Dios, ¿ah? Dimos ciertas interpretaciones conforme a lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, ¿sí? Acerca del arco iris que está alrededor del trono, de las piedras preciosas, jaspe, cornalina, todo eso. Y también estuvimos pues identificando a los 24 ancianos, ¿no? Que todos llegamos a un consenso de que esos 24 ancianos corresponden a la corte celestial, ¿no?, de Dios, y que están pues al lado del trono, ¿no?, sentados al lado del trono. Y pues el día de hoy vamos a estudiar, ¿sí?, la identidad de los 4 seres vivientes. Entonces, para tal efecto, pues quiero que el hermano Rodolfo, le pedimos el favor al hermano Rodolfo de que nos lea Apocalipsis capítulo 4, el verso 6. Hermano Rodolfo, por favor. Muy bien. Apocalipsis 4:6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos, y por delante y detrás. Bueno, muy interesante. Ya, pues la vez pasada estuvimos analizando lo correspondiente a lo que había delante del trono, que el mar de vidrio, pues semejante al cristal, ¿ah?, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, ¿ah?, 4 seres vivientes, ¿ya? Esa palabra 4 seres vivientes, ¿ah?, es traducida de la palabra griega son, ¿ah?, que se puede traducir seres vivientes o criaturas que viven. Hay algunas traducciones que lo traducen como bestias o animales, pero realmente pues la traducción de bestias y animales corresponde a la palabra tedión, ¿sí? Es algo importante, ¿no?, tenerlo en cuenta, aunque algunos traductores traducen animales, pues yo, de acuerdo pues a la semántica de esta palabra, pues la traducción más correcta sería criaturas que viven o seres vivientes, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí podemos notar una de las características de estos 4 seres vivientes. Tenemos que analizar cada una de las características para poder llegar a una conclusión acertada de la identidad de estos 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes desempeñarán una función importante en los acontecimientos pues, del Apocalipsis, ¿no? ¿Ah? Dice que están llenos de ojos delante y detrás, ¿sí? Pero fíjate que también dice que están junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes, ¿no? Estos 4 seres vivientes están alrededor del trono y junto al trono. Es decir, que están muy cerca al trono de Dios, ¿sí? Quizás podríamos llegar
a concluir o a inferir de que la posición de esos 4 seres vivientes es privilegiada, ¿sí? Quizás estos 4 seres vivientes están más cerca del trono, ¿sí? Que ni los mismos 24 ancianos, ¿ya? Entonces, el que se diga que están junto al trono y alrededor del trono, significa que en su lugar están en el círculo interior más cercano al trono. Pues cuando vemos, ahí tenemos que buscar textos paralelos para poder llegar a una comprensión correcta, ¿sí? En Ezequiel podemos notar de que se habla de seres vivientes, ¿no? Seres vivientes, y en Ezequiel capítulo 1, el verso 12, Ezequiel capítulo 1, el verso 12, hermano Rodolfo, por favor, el 12. Ok, entonces vamos a lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, sí. Para comprender el Apocalipsis necesitamos estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice la Biblia para llegar a una comprensión correcta, no? ¿Qué dice? Bueno, dijimos el libro de Ezequiel. Capítulo 1, el verso 12. Capítulo 1, el verso 12 dice: y cada uno caminaba en derecho de su rostro, hacia donde el Espíritu era que anduviesen. Andaban cuando andaban, no se volvían. Muy bien. ¿Y el verso 17 qué nos dice? El verso 17 dice: cuando andaban, se movían sobre sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Entonces, cuando leemos estos 2 pasajes, ¿sí?, sugieren que estos seres vivientes están en constante movimiento alrededor del trono de Dios, ¿no? ¿Ves? ¿Por qué? Bueno, ahí lo dice claramente. El verso 12 dice: cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu le movía que anduviesen, y andaban. Están en constante movimiento, ¿no? Y cuando andaban no se volvían. Y el verso 17 que leyó el hermano dice: cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, 4 costados, 4 ángulos, ¿no? ¿Sí? Y no se volvían cuando andaban. Entonces, constante movimiento están estos seres vivientes, ¿no? ¿Sí? También, bueno, dice, aquí el texto dice que están llenos de ojos, ¿sí? Están llenos de ojos, delante y detrás, ¿no? Para poder comprender esto, tenemos que leer, pues, lo que nos enseña también Ezequiel, ¿no? Es que Ezequiel habla de unos seres vivientes, ¿no? Y da ciertas características especiales que nos ayudan a entender la razón por la cual Juan en su visión contempló a estos seres vivientes con ojos delante y detrás, ¿sí? Bueno, es muy importante pues volver otra vez a Ezequiel capítulo 1, ¿sí? Porque tanto la descripción que da Juan como la descripción que da Ezequiel, pues narran lo que pudiera llamarse, pues quizás, ¿sí? De pronto me atrevo a decirlo, ¿sí? El proceso de Dios listo para emitir juicios, ¿no? Pero bueno, listo. Quiero que leamos Ezequiel capítulo 10, el verso 15, por favor, hermano Rodolfo. Ezequiel. Okay. Capítulo 10, verso 15, ¿no? Y levantáronse los querubines. Este es el animal que vi en el río de Chebar. Este es el ser viviente, bueno, que vi en el río Chebar. Muy bien. Recordemos cuando, para hacer como un resumen del capítulo 1 de Ezequiel, podemos darnos cuenta de que Ezequiel estaba junto al río Chebar y los cielos se abrieron y él empezó a contemplar visiones de parte de Dios, ¿no? ¿Sí? Y pues en esas visiones él contempló,
¿sí? La figura de 4 seres vivientes, como dice Ezequiel 1:5, ¿sí? Dice, en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esa era una apariencia, había en ellos semejanza de hombre, ¿no? Y después empieza a hacer una descripción detallada de esos seres vivientes, ¿ya? Pero algo que me llama la atención es que aquí, en este versículo, y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar, ¿sí? Entonces, pues, los seres vivientes que contempló Ezequiel en el capítulo 1 eran querubines. Eso se puede evidenciar también en el verso 20. Léalo, hermano Rodolfo, por favor. Ezequiel capítulo 10:20. Sí, dice lo siguiente. Este era el animal que vi debajo del Dios de Israel en el río de Quebar y conocí que eran querubines. Aquí en esta traducción dice, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, ¿sí? Y conocí que eran querubines. Entonces, pues los seres vivientes que contempló, ahí tenemos muy claro que los seres vivientes que contempló Ezequiel eran querubines, ¿sí? No eran serafines, sino querubines, ¿no? ¿Ah? Entonces, muy importante entender esto a la luz del contexto bíblico, ¿sí? Bueno, pero entonces, ¿qué significa el hecho de que estos seres vivientes estén llenos de ojos delante y detrás? ¿Ah? Sabemos que los 4 seres vivientes son querubines, ya lo vimos claramente. Los 4 seres vivientes que vio Ezequiel, ¿no? Que contempló Ezequiel. Estamos tratando esto con pinzas para que Dios nos dé sabiduría y para llegar a un entendimiento, una exégesis correcta, ¿no? Ahí ya está claro, ¿cierto, hermanos? Que los seres vivientes que contempló Ezequiel, en el capítulo 1, en Ezequiel 10, el verso 15 y el verso 20, los define claramente como querubines, ¿sí? Entonces, ellos son querubines, un orden exaltado de seres espirituales. No llamemos de ángeles porque ya aclaramos que la palabra ángel es una función, ¿no? Sí, significa mensajeros, ¿no? Sí, malak. Pero estos seres vivientes son querubines, los que vio Ezequiel, ¿no? En un orden exaltado, pues. Bueno, entonces, estos seres vivientes estaban llenos de ojos delante y detrás, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? El hecho de que se diga que están llenos de ojos delante y detrás, ¿sí? Esto simboliza su conciencia, su estado de alerta, su abarcador conocimiento, ¿no? ¿Ah? Sabemos que, por ejemplo, la palabra ojos tiene un significado literal en la Biblia y también un significado espiritual, ¿no? La Biblia habla de que abriendo, pues, los ojos de nuestro entendimiento, creo que en Efesios dice, ¿sí? Es decir, la palabra ojos no debería entenderse en un sentido literal, sino en un sentido simbólico, ¿no? ¿Sí? Y como vemos claramente, pues, las Sagradas Escrituras da otra denotación, pues, a la palabra ojos. Leámoslo porque que sea Dios veraz, ¿no? La Biblia y todo hombre hallado mentiroso. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él les ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, ¿no? Ojos del entendimiento, ¿no? Es decir, que estos seres vivientes tienen un entendimiento y una sabiduría tremenda, proporcionada por Dios, ¿sí? Imagínense, tienen el privilegio de estar junto al trono de Dios y alrededor del trono de Dios, ¿sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo, ¿no? Entonces, simbolizando conciencia, estado de alerta y, mejor dicho, un desborde de conocimiento tremendo acerca de Dios, ¿no? ¿Ves? Entonces, bueno, eso en cuanto a esto, y después seguiremos analizando el verso 7, pero no me quiero adelantar a lo que vamos a la exégesis que vamos a realizar más adelante, porque más adelante vamos a ver las características de cada uno de esos seres. Paso palabra, hermano Rodolfo, por favor. Ok, bueno, yo estuve leyendo
algo en relación a la interpretación de los símbolos, ¿no? Con respecto a estos seres vivientes. En primer lugar, algo que estuve leyendo es que el rostro humano es el símbolo más excelso, o sea, así de Dios, ¿no? De Dios eterno. El león es el símbolo de la soberanía. El buey es también símbolo de cierto tipo de soberanía, o sea, ahí podemos especificar una cierta soberanía, junto con un símbolo natural de la fuerza puesta al servicio de nosotros mismos, ¿no? De todos los seres humanos. Y el águila es el emblema del poder. Porque, bueno, más adelante vamos a leer las características de cada uno, ¿no? De estos seres vivientes. Después, en segundo lugar, los rostros simbolizan, pueden llegar a simbolizar a los 4 evangelistas. Sabemos que el Nuevo Testamento está en primer lugar el Evangelio de San Juan, luego el Evangelio de Lucas, luego el de Marcos. Primero el Evangelio de Mateo, segundo el Evangelio de Marcos, en tercer lugar el Evangelio de Lucas y en cuarto lugar el Evangelio de San Juan. Entonces, son ciertas interpretaciones, ¿no? Lo que yo les estoy comentando. Y bueno, esta posición fue sostenida por los padres de la Iglesia en principio, y siendo Irineo uno de los primeros que presentó esta teoría. O sea, no es que esto sea exactamente así, ¿no? Algunas veces se identificaba al león con Mateo y al hombre con Marcos, por ejemplo. Pero otras veces se invierte la identificación. Todos concuerdan en identificar a Lucas con el buey y a Juan con el águila. Pero esto está dando a interpretar que solo se basa en una cierta imaginación, podríamos decir, ¿no? Bueno, luego, en tercer lugar, según la tradición posterior judía, los 4 seres, en el orden en que los presenta Ezequiel, que, bueno, estuvimos leyendo, ¿no? Algunos versículos, son los estandartes que solían usar las tribus de Rubén, Judá, Efraín y Dan cuando acampaban en el desierto. Esto lo podemos ver en Números capítulo 2, verso 2. Y no es posible verificar que esos hubieran sido los antiguos estandartes. Y aún si eso fuera posible, es difícil ver la relación entre los estandartes y los propósitos didácticos, podríamos decir, de la visión. Así que bueno, este es mi aporte por el momento. Paso palabra. Gracias, hermano Rodolfo. Hermano Roberto. Hermano Roberto. ¿Está por ahí? Hermano Roberto, hermano Rodolfo. Bueno, que no lo alcanzó. Bueno. Sí, dígame. Sí, hermano, estamos haciendo la exégesis de Apocalipsis 4:6, verso 6. Sí. En la parte final, porque empieza a hablar de los 4 seres vivientes. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y detrás. Sí. Difícil, hermano, yo de verdad me declaro incompetente en este tema porque yo tenía otra apreciación y estoy viendo que se usa mucha simbología, mucha simbología en estos pasajes. No sabemos si esos seres vivientes son literales o no, o se refiere a otra representación, la verdad. Que tengan ojos por delante y para atrás, no creo que sea literal, un ser literal que tenga ojos delante y atrás, primeramente. Algo tendrán que decir. La verdad, hermano, me considero incompetente en esta interpretación de Apocalipsis. Bueno. Creo que hay mucha simbología. Y también fue esto escrito para las personas de esa época. Sí. Es lo que podría aportar, hermano, porque ojos podrían significar muchas cosas, no simplemente un ojo que vemos nosotros óptico para ver. Sí. Como decía anteriormente, puede simbolizar conocimiento, vigilancia continua, observación perfecta de estos seres vivientes. Podríamos decir la sabiduría. O sea, nosotros podemos ocupar la palabra ojo para muchas cosas. Sí. Incluso atento, estar atento a algo.
Y en los seres vivientes, podría ser que fueran estos seres querubines, podrían ser querubines. Como estaba conectando usted con Ezequiel, también podrían ser estos seres protectores, que en realidad no sabemos su figura, su fisionomía, ya sea espiritual o material, no la sabemos completamente. La verdad que es casi un misterio, hermano. Yo cada vez que leo Apocalipsis me encuentro con que me declaro más incompetente porque es muy difícil, hermano. No quiero leer otras interpretaciones de otros estudios y voy a caer en el error, pero hay muchas. Entonces, por eso prefiero seguir estudiando que en este seminario. Bueno, gracias, hermano. Sí, eso es humildad, sencillez de corazón y para eso estamos estudiando aquí, para que el Señor nos revele, ¿no? Para que Dios nos revele, pues, a través de su palabra, la identidad de todos estos símbolos que se encuentran implícitos dentro de este libro de Apocalipsis, ¿no? Gracias, hermano Roberto. Hermano Guillermo Jiménez. Saludos, mi hermano. Saludos, hermano. ¿Cómo me escuchan? Sí, bien, bien. Gloria a Dios. Bueno, voy a leer el pasaje. Muchos hermanos me escribieron, me dijeron que todavía como que faltaba que explicara un poquito de la primera parte del verso 6. Entonces, hermano, están escuchando los estudios. De repente no entran acá, pero sí están escuchando los estudios. Listo, hermano. Sí, señor. Bueno, dice así. Y delante del trono hay como un mar de vidrio, semejante al cristal. Esa era la primera parte de la que nosotros tocamos la semana pasada. Entonces, les estaba hablando sobre eso, sobre el detalle de la arena, pues esta más el fuego, dan como resultado el vidrio. Yo les decía eso. El mar y la arena son tipos de multitudes en las escrituras. Por ejemplo, en primero de Samuel, capítulo 13, verso 5, parte de las fuerzas filisteas que atacaron a Israel en los días del rey Saúl, se le describe de la siguiente manera: tal multitud, dice ahí ese versículo del capítulo 13 de primero de Samuel, verso 5, dice que tal multitud de gente era como la arena de la orilla del mar. ¿Ve? Igualmente, hermanos, el rugido de las naciones. Hermano, tiene que apague el micrófono porque se escucha el eco. Yo lo escucho, usted no, yo sí. Y ahora que incómodo, hermano. Usted lo activa de nuevo ahora, hermano Henry. Pero entonces me toca salirme de aquí. No, nada más apete el. Pero nosotros no escuchamos eco ni nada. Se escucha súper bien. Yo sí súper escucho. Bien. Bueno, sí, se escucha un pequeño eco. Sí, es verdad, se escucha un pequeño eco. Bueno, ahí va. Igualmente, hermanos, el rugido de las naciones paganas rebeladas contra el Todopoderoso se asimila al rugir de los mares. En Isaías capítulo 5, verso 30. Tomen nota, hermanos. Isaías capítulo, porque tengo que ser breve porque estamos en la segunda parte de este pasaje. Isaías capítulo 17, verso 12. Y hay otros pasajes también. Postulaba de este pasaje que refiere metafóricamente a la destrucción de los inicuos, como en Apocalipsis capítulo 15, verso del 1 al 3. No sé si el hermano Rodolfo me puede leer ese pasaje. Apocalipsis capítulo 15, verso del 1 al 3. Ok. Dice: y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aleluya.
Bueno, acá se aprecia, hermanos, en este pasaje que acabó de leer el hermano, se aprecia a los santos sobre ese mar de vidrio mezclado con fuego. Cabe destacar, hermanos, que los malvados se asemejan con la ceniza que los justos pisarán como resultado del fuego consumidor de la ira de Yahweh Dios, como lo dice claramente Malaquías capítulo 4, verso del 1 al 3. Este pasaje tengo que leerlo, hermano. Dice, porque he aquí que vienen días cuando mi ira arderá como un horno, y todos los inicuos y todos los que cometen pecados serán rastrojos, y el día que viene los quemará, declara Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero a ustedes, a los que tienen temor de mi nombre, les resplandecerá el sol de justicia, y habrá sanidad sobre su lengua, y saldrán y saltarán como terneros de la manada, y hollarán a los inicuos, pues ellos serán como ceniza bajo la planta de sus pies el día que yo actúe, declara Yahweh de los ejércitos. Este pasaje, como claramente escucharon, habla de la destrucción de los impíos. Para los inicuos, la gloria del Padre Celestial, de Yahweh, del único Dios verdadero, es como fuego consumidor. Y eso usted lo puede leer en Éxodo capítulo 24, verso 17, Deuteronomio capítulo 4, verso 24, Deuteronomio capítulo 9, verso 3, Isaías capítulo 33, verso 14, etcétera. En el Nuevo Pacto también lo dice, en Hebreos capítulo 12, verso 29. Ahora, el santo y único Dios, Yahweh, cuya luz es el gozo de los redimidos, como lo dice la Escritura, y su gloria como la llama de fuego que consume los cardos y los espinos. Cardos y los espinos son símil de los que hacen iniquidad, hermanos. El lenguaje metafórico del profeta Isaías presenta el terrible resultado, hermanos, es terrible, de la desobediencia, es decir, del pecado, tal cual lo dice el profeta en Isaías capítulo 9, verso 18, se lo leo rapidito, dice así: por cuanto el pecado ardió como fuego, devorará los espinos y las zarzas, y los encenderá las ramas del bosque, y envolveré a los elegidos con el humo, hermanos. O sea, lo que les viene, hermanos, es fuego de lo alto, mis hermanos. Ahora, yo les hablaba la semana pasada de la arena, me faltó esta parte sobre el mar, pero no quiero profundizar porque ya veo que como leí un par de pasajes, quiero ya entrar en la parte B de este pasaje. Se lo voy a leer. Dice: junto al trono y alrededor del mismo hay 4 animales llenos de ojos por delante y por detrás. La palabra animales, recuerden que las escrituras, hay veces que hay palabras que se han transliterado. Ahí, como dijo claramente el hermano Henry, se puede también traducir como ser viviente o como el hermano lo dijo, pero cuando aquí se dice animales, no refiere a las bestias, sino a seres vivientes, como casualmente es lo que de donde deriva esa palabra. Esa palabra animales deriva del latín. El latín anima significa alma, o sea, ser viviente. Y en el diccionario Strong se puede también traducir de esa manera, pero suena mejor cuando se traduce por ser viviente, suena más claro. Creo que ya está preconcebido que cuando uno lee la palabra animal, piensa de una vez en una bestia, en un perro, en un caballo. ¿Me explico? Entonces, no pasa nada. De igual forma también se puede traducir de esa manera. Vamos al pasaje. Ezequiel, como ya los hermanos hablaron claramente acá, nos da una descripción muy detallada de estos increíbles seres que acá el profeta le llama querubines. En Ezequiel capítulo 1, verso desde el 4 al 25.
No es que sea un tipo de raza o naturaleza. Me parece que es una asignación delegada por el Todopoderoso a esos seres celestiales. Pues también existen, según las escrituras, no según yo, otros personajes llamados querubines. Por ejemplo, el rey de Tiro. Cuando en prosa o en poesía se le dice que él era el querubín perfecto, ¿ves? Al rey de Tiro, haciendo un símil con la figura del contrario, ¿no? También vemos la figura de los querubines que protegen, que guardan el arca, no tienen 4 rostros. De igual forma, los que están cuidando la salida, o más bien la entrada, o que estuvieron cuidando la entrada al paraíso, al Edén, cuando Adán y Eva fueron expulsados de él. ¿Ves? Entonces, ellos, entiendo yo, por todo el contexto donde aparece la palabra querube o querub, que ellos son una especie de orden exaltado de seres divinos asociados con el poder sagrado de Yahweh, del Padre Celestial. Voy a leerles unos pasajes rapidito. Primero de Samuel capítulo 4, verso 4, dice así. Dice, enviaron pues gente a Silo para que trasladaran desde allá el arca del pacto de Yahweh de los ejércitos, que mora entre los querubines. Allí se encontraban los 2 hijos de Eli, Ofni y Fineas, con el arca del pacto de Yahweh. Ahora, el hermano Roberto dijo algo muy importante. Dijo algo importantísimo en cuanto a esos seres que son para nosotros extraños. Y de verdad que son extraños si uno los piensa en forma literal, porque el hermano Rodolfo también trajo pasajes importantísimos, ¿ve? Y son pasajes que nos muestran un tipo ahí. La descripción de Ezequiel de esos seres señala que cada uno, hermanos, tenía 4 rostros. 4 rostros diferentes. En Ezequiel capítulo 1, verso 10 lo dice claramente, y en Ezequiel capítulo 10, verso 14 también lo dice. ¿Ve? Sin embargo, Juan observa acá en el Apocalipsis que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tenía rostro como de hombre. El cuarto ser viviente era semejante a un águila. Y me quedo con lo que dijo el hermano Rodolfo, porque en Números capítulo 2, verso del 1 al 2, encontramos la instrucción de Yahweh para que su pueblo habitase alrededor del Mizcán, tabernáculo o santuario, como usted quiera decirle, de reunión. Y eso usted lo puede leer ahí en el capítulo 2 de Números. En Números capítulo 2, versos del 3 al 9, nos muestra las 3 tribus que acampaban al este del tabernáculo o santuario de reunión. ¿Qué campamento correspondía al este? Como lo dice ese pasaje que les acabé de citar, estaba compuesto de Judá al este, Judá, sus jefes y sus ejércitos. Junto a él acampaban la tribu de Isaacar y Zabulón. Este era el campamento del este. Y el estandarte o bandera o símbolo de estas 3 tribus que estaban al este era el símbolo de Judá, que era el león. Ese era el símbolo de la parte este del campamento. El campamento del sur, según Números capítulo 2, verso del 10 al 16, nos muestra que las 3 tribus que acampaban de ese lado estaba compuesta por la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Y el símbolo
era el de Rubén, que era el hombre. Este era el estandarte o bandera de la parte sur del tabernáculo. En Número capítulo 2, versos 18 al 24, nos muestra las tres tribus que acampaban al oeste del tabernáculo o santuario de reunión, como usted le quiera decir. Y estaba compuesto de la tribu de Efraín, de la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín. El estandarte o bandera de este lado oeste, donde acampaban esas tres tribus, al oeste del tabernáculo, era el becerro, era el símbolo de Efraín. De igual forma, hermanos, en Número capítulo 2, verso del 25 al 31, también nos muestra las que acampaban al lado norte del santuario de reunión o tabernáculo, como usted le quiera decir. Y estaba compuesto de la tribu de Dan, de la tribu de Aser y de la tribu de Neftalí, bajo el estandarte o bandera de Dan, el símbolo de Dan, el cual era el águila. Entonces, hermanos, cuando uno estudia un poquito esto, uno se da cuenta de que el Padre Celestial, hermanos, es un Dios, como él mismo lo dice, ordenado y organizado, mi hermano. Él acomodó las tribus de esa forma para que cuidaran, hermanos, lo que había en el lugar santísimo, que era el lugar donde habitaba la gloria de Dios, la Shekinah, como lo traducen, es traducida la gloria de Dios en el hebreo. Entonces, hermanos, cuando estos cuatro seres aparecen en esos rostros, uno puede, según las escrituras, interpretarlo como que son seres que estaban al cuidado del tabernáculo en los cielos, los cuales también, lo van a ver más adelante, son adoradores y también guardan, como les dije, al Padre Celestial. Y no es que el Padre Celestial necesite que lo guarden, pero no se puede definir de otra forma, hermanos, y si hay otra forma, es un misterio. Pero es muy, muy interesante ver que la forma en que habitaban las tribus alrededor del tabernáculo es exactamente la forma en que estos cuatro seres vivientes que el profeta Ezequiel le llama querub, y acá en Apocalipsis se le llama seres vivientes, tienen un parecido muy simbólico con el cómo se acomodaban para cuidar la Torá y el lugar santísimo. Paso palabra, mi hermano. Gracias, hermano Guillermo. Continuemos estudiando las características de los cuatro seres vivientes. Hermano Rodolfo, por favor, nos hace el favor y nos lee el verso 7. Ok. El verso Apocalipsis 4:7. Sí, si quiere, por favor, lea del 7 al 9, para analizar de una vez todas las características de los seres vivientes. Del 7 al 9, por favor. Bien, bien. El primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Y los cuatro animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Ay, gracias, hermano. Bueno, vamos a analizar cada una de las características de los cuatro seres vivientes, ¿sí? En el verso 6 aparece la primera característica, es que se encuentran junto al trono y alrededor del trono, ¿sí?
hay un texto paralelo de Ezequiel capítulo 1, el verso 15, que dice, mientras yo miraba a los seres vivientes, hay aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados, ¿sí? Entonces, la palabra original dice literalmente que están en medio del trono, ¿no? ¿Sí? Los 4 seres vivientes que el profeta ha visto están situados alrededor del trono, pero realmente están en medio del trono, ¿no? Lo cual concuerda muy bien con lo que enseña, con la visión que contempló Ezequiel 1.15, que nos ve pues a esos seres vivientes, ¿sí? Junto también pues a ese trono, ¿no? Muy bien. Entonces aquí Dios quiere hacernos entender que es muy estrecha la relación que los seres vivientes, entre los seres vivientes y el trono de Dios, ¿sí? Y que dicha relación, hermanos, es aún más íntima que la que se sostiene con los 24 ancianos, ¿no? Eso por un lado. La primera, hablando un poquito sobre la primera característica, ¿sí? Que aparece ahí. También otra característica que aparece es, ya lo habíamos hablado anteriormente, que están llenos de ojos por delante y por detrás. Ya lo habíamos explicado también, ¿no? Simbolizando pues su conciencia, su estado de alerta, su desbordante conocimiento, ¿no? ¿Sí? Es decir, nada de lo que tiene que ver con su deber escapa pues a su atenta mirada, ¿no? ¿Sí? Tienen ojos escrutadores, ¿sí? Contemplan todo lo que sucede pues en el universo, ¿no? ¿Ah? Tremendo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, muy bien. También simboliza, pues, el hecho de que se hable de que estos seres vivientes están llenos de ojos por delante y por detrás, simboliza la vigilancia continua, la observación perfecta, ¿no? Que estos seres vivientes guardan con respecto a todo lo que ocurre, pues, en el universo, en toda parte del universo en sí, en el que no hay nada que pueda escaparse, pues, a la escrutadora mirada de estos seres vivientes, ¿no? ¿Ah? Bueno, estas características también las habíamos analizado anteriormente, pero algo tremendo es que dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando, ¿sí? Anteriormente el hermano Guillermo lo explicó muy claramente, ¿no? ¿Sí? Pues la interpretación que muchos escritores judíos hacen en cuanto a el hecho de que estas características de cada uno de los seres vivientes, los imperios, ¿sí? De los últimos 4 imperios. Dice, pues ellos, pues esa interpretación dice que como decía el hermano Guillermo, ¿sí? Jiménez hace un momentico, ¿sí? Que aquí se hace referencia a los 4 principales estandartes, ¿no? ¿Sí? Rivales del campamento del antiguo Israel. Como ya lo había explicado claramente el hermano Guillermo, Judá situado al oriente, llevaba el símbolo del león, Efraín al occidente, tenía el emblema de un buey o un ternero, Rubén al sur representaba la figura de un hombre. Hermano Henry. ¿Sí? Y llevaba el águila en un pendón. Sí, señor. Sí, también hay otra interpretación que pertenece a los últimos grandes imperios. No sé si está correcto o no. Los últimos grandes imperios, Roma, Grecia, Persia. Pues no, es decir, esa interpretación pues tiene que ver más con la estatua de Nabucodonosor. Sí, pues ¿sí? como estamos viendo y analizando, pues no encajaría porque pues estos seres vivientes son seres espirituales, ¿no? Que el hecho de que se le vean con diferentes rostros, uno de león, otro de buey, otro de águila, otro ¿sí? de hombre, pues son símbolos, ¿no? Son símbolos, sí. Lo que dice el hermano Roberto, pues sí, también, por ejemplo, el imperio babilónico también era visto como un león, porque poderoso, ¿no? Sí. Pero quizás aquí en este aspecto, pues tendría más, la exégesis estaría más acomodada, pues, a la función que estos seres espirituales desempeñan, ¿no? Pero bueno, listo, todo
todo desde que sea justificado a la luz de la Biblia puede ser válido, ¿no? ¿Sí? A la luz del contexto bíblico, ¿no? ¿Sí? Entonces es bueno analizar estas posturas interpretativas, ¿sí? También, pues, muchos eruditos de las Sagradas Escrituras, como decía también anteriormente el hermano, creo que el hermano Rodolfo, ¿sí? El hermano Rodolfo, que se le comparaba con los 4 aspectos en los 4 evangelios, consideran pues a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, en Mateo se le considera como el Mesías, Rey de Israel. El león de la tribu de Judá, ¿sí? En Marcos, como al siervo sufriente, fiel, obediente y paciente, el becerro para el sacrificio. En Lucas, el Salvador del mundo, el Hijo del hombre. En Juan es el Hijo de Dios, como el águila que se eleva hasta el seno del Padre, según Juan 1:18, ¿no? ¿Ah? ¿Ves? Entonces, sin embargo, pues hay que tener en cuenta que la representación más popular a este respecto difiere mucho de esta, ¿no? Sí, excepto lo del 4 evangelio, en el que todos han visto representada el águila, aunque no como símbolo del mismo Cristo, sino de la elevación del propio Juan en su prólogo, ¿no? ¿Sí? En cambio, el hombre se aplica a Mateo, por comenzar con la genealogía humana de Cristo, ¿sí? El león a Marcos, porque empieza por el grito de Juan Bautista en el desierto. El becerro a Lucas, porque empieza con el ministerio de Zacarías en el templo, ¿no? ¿Sí? En fin, pues hay múltiples interpretaciones en cuanto a las características con las que Juan contempló, vio en visión a estos seres vivientes, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues son interpretaciones que pueden ser válidas a la luz del contexto bíblico, ¿no? Sí. Pero no podemos ignorar de que estos seres vivientes sí son seres espirituales. No que un ser espiritual realmente tenga una cara de león, no, eso es una simbología, ¿no? Es una simbología. Otro aspecto, otra característica de esos seres vivientes es que tienen 6 alas cada uno, ¿sí? Según lo que nos dice Apocalipsis capítulo 4:8. Y ahí es donde nos encontramos nosotros con un conflicto, hermanos, ¿sí? ¿Cuál es el conflicto, hermanos? Bueno, si bien Ezequiel también describe a estos seres vivientes en su capítulo 1, como lo dije anteriormente, en el capítulo 10, él dice claramente que esos seres vivientes son querubines. No obstante, hermanos, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar en un análisis profundo. Ezequiel, el capítulo 1, el verso 5, ¿sí? Dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Ahí donde nosotros nos encontramos con un conflicto, hermanos, porque si bien Ezequiel describe a esos seres vivientes como querubines, esos seres querubines los describe Ezequiel con 4 alas. Pero Juan describe a estos 4 seres vivientes con 6 alas cada uno. ¿Ves? Y nosotros tenemos que ser honestos, sinceros con lo que nos enseña la Sagrada Escritura, es lo correcto, ¿no? Entonces, al principio yo les decía, hermanos, que Ezequiel describe a esos seres vivientes como querubines. Eso lo sabemos y eso lo tenemos muy claro, ¿sí? Pero tenemos que llegar a una identidad correcta de estos seres vivientes que aparecen aquí. Si tienen 6 alas estos seres vivientes y los otros, los querubines que contempló Juan, los seres vivientes, Ezequiel, tienen 4 alas, entonces podríamos decir, bueno, ¿sí? Si corresponde o no corresponden a los mismos seres vivientes, ¿no? ¿Sí? Algo que me llama la atención es que en Isaías, capítulo 6, el verso 6, cuando Isaías contempló la gloria de Dios, ¿sí? Dice Isaías, capítulo 6, el verso 1 y 2. Hermano Rodolfo, por favor, ¿no lo lee? ¿Sí está gentil? Sí. Seguimos Isaías, vamos al Antiguo Testamento primeramente.
Isaías 6, el verso 1 y el verso 2. Ok. Acá lo tenemos. Isaías 6, 1 y 2 dice: Sí. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. La pregunta que surge es, hermanos, estos seres espirituales que contempló, dos preguntitas, estos dos seres espirituales que contempló Isaías, ¿qué clase de seres espirituales eran? ¿Ah? Ahí lo dice claramente, ¿cierto? ¿Eran querubines? No. Eran serafines. Y aquí los describe con 6 alas. ¿Sí? 6 alas. Hay un dato interesante que, pues, que tenemos que tener presente, es que, pues, de los seres espirituales, los serafines son descritos con 6 alas, según Isaías 6, 1, 2. Los querubines son descritos con 4 alas, según Ezequiel 1, 6. Cuando la Biblia habla de ángeles, nunca dice que tengan alas, ¿no? Así como lo representa las pinturas católicas y las imágenes de las iglesias de la cristiandad, ¿sí? Probablemente los ángeles no tengan alas, ¿no? Bueno, pero ese no es el punto. El punto al que quiero llegar es a la cantidad de las, bueno, por supuesto que esas alas también pueden simbolizar las funciones, ¿no? Porque fijémonos que aquí en Isaías 6, nos dice, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces, funciones, ¿no? Representan funciones. Pero ese es el punto de quiebre, hermanos. ¿Sí? ¿Serán realmente querubines? Bueno, pues Apocalipsis 1, Apocalipsis capítulo 4, el verso, creo que 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Cuántas alas tenían los seres vivientes que contempló Juan? 6 alas. ¿Cuántas alas tenían los seres vivientes que contempló Ezequiel? Bueno, según Ezequiel 1:6 tenían 4 alas. ¿Cuántas alas tenían los seres espirituales contemplados por Isaías? ¿Sí? Cuando contempló la visión de la gloria de Dios. 6 alas. Entonces, algunos dicen, ¿sí? Yo no quiero sacar una conclusión, llegar a una conclusión rápida, ¿sí? Tenemos que analizar bien. Algunos dicen, no, entonces esos seres vivientes no pueden ser querubines. ¿Por qué? Por la cantidad de alas. Tienen 6 alas los serafines. Entonces, los seres vivientes que contempló Juan, algunos llegan a esa conclusión. Deben ser serafines. Por la cantidad de alas. No concuerda con la cantidad de alas de Ezequiel 1:6. ¿Ves? Entonces, es algo como para pensar y meditar, ¿no? ¿Sí? Seres vivientes. ¿Será que a los serafines se les puede llamar seres vivientes? Bueno, la Biblia no lo llama como tal, pero sí son seres espirituales, ¿no? ¿Ya? Entonces, un versículo contra muchos, ¿no? ¿Sí? Y por eso es que le pedimos mucha sabiduría a Dios para que nos ayude, pues, a entender muy bien esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, ahora tendríamos que llegar a la exégesis de la palabra alas, ¿sí? Como dije anteriormente, esa palabra alas denotan funciones, responsabilidades, ¿sí? Y privilegios, ¿no? ¿Sí? Eso se puede deducir de Isaías 6:2, ¿no? ¿Sí? Lo que leímos anteriormente. Es decir, esas 6 alas están íntimamente relacionadas con la adoración de Dios, porque la adoración es un privilegio, ¿sí? Y es una ocupación permanente. Mejor dicho, esa es la función de esos 4 seres vivientes. Adorar, ¿cierto? Adorar, ¿ya? A ver, y la última característica de esos seres vivientes dice,
y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? ¿Sí? Bueno, ahí es donde comprobamos que estos seres vivientes, al igual que los 24 ancianos, son adoradores. ¿Sí? Le están dando honra, gloria, alabanza, honor, adoración. ¿A quién? Al Dios Todopoderoso, el que es, era, el que es y el que ha de venir. ¿No? Algunos dicen, ay, mire, los seres vivientes están adorando a Jesús porque es el que ha de venir, pero ya como analizamos en Apocalipsis, el capítulo 1, ¿sí? Ya lo analizamos y llegamos a la conclusión muy clara de que el que es, el que era y el que ha de venir, ¿sí? Ahí no alude a Jesucristo, sino al Padre, ¿no? ¿Sí? Cuando Él venga, cuando Él establezca su morada aquí con los hijos de los hombres, después del milenio, como lo dice claramente Apocalipsis 20, del 1 al 4, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo llegamos a esa conclusión, hermanos? Bueno, pues quizás para algunos que apenas están escuchando este estudio en YouTube, bueno, porque en Apocalipsis ahí se habla de la salutación de Juan, ¿sí? Y en Juan dice, gracia y paz a ustedes del que es y el que era, el que ha de venir, el Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, que ya vimos que los atributos de Jesús, y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito. Entonces, si primero dice de parte del el que es, el que era, el que ha de venir, y después más adelante dice, y de Jesucristo, entonces Jesucristo no puede ser, ese es el que es y el que era, el que va a venir, es el que es y el que era, el que va a venir, va a ser el Padre, pero luego Jesucristo no va a venir también, sí, claro que sí, en su segunda venida, pero aquí alude es al Padre. ¿Cuándo va a venir? Después del milenio, ¿sí? Entonces, algo muy importante, muy interesante para los que de pronto apenas están escuchando estos estudios, ¿no? Esto ya se había aclarado, pues, cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 1, pero bueno, es decir, no está de más volverlo a decir para las personas que están juiciosas escuchando este gran seminario de Apocalipsis, ¿no? ¿Ah? Entonces, en resumen, hermanos, ¿sí? De los 4 seres vivientes, ellos tienen tienen funciones, son dirigentes en la adoración celestial. Le dan al Dios Todopoderoso gloria, honra, acción de gracias. ¿Ah? Y como vamos a ver más adelante, siempre que lo hacen, los 24 ancianos se postran y adoran, ¿no? ¿Ah? Entonces, pilas. En conclusión, ellos están más cerca del trono de Dios que los 24 ancianos. ¿Ah? Como vimos en el estudio anterior, los ancianos ocupan tronos y ciñen coronas de oro. ¿Ya? Mientras los seres vivientes no, bueno, aquí no se les describe ocupando tronos, ¿sí? Y tampoco se describe que tengan coronas. ¿Ah? Pero sin embargo, sí vemos que son dirigentes en la adoración celestial. ¿Ah? Y todos estos detalles cobran mayor significado cuando leemos, pues ya lo leímos, Ezequiel 10 del 1 al 4. ¿Sí? Que los 4, bueno, seres vivientes son seres espirituales, ¿no? ¿Ah? No quiero precipitarme a decir son querubines o son serafines, porque precisamente ese es el objetivo de este estudio, llegar a una exégesis correcta, ¿no? Pero sí son seres espirituales, ¿no? ¿Ya? Entonces, pues, muy interesante este estudio por eso, ¿no? Porque entre todos podemos llegar a un conocimiento de la verdad, ¿no? Entonces, bueno, cedo palabra, hermano Rodolfo. Bueno, de lo que podemos estar seguros es que no son ángeles, no son malaks, ¿sí? Vamos a ver si son serafines o son querubines. Bueno, este es uno de los temas más enigmáticos de la Biblia para mí. El tema de quiénes son estos 4 seres descriptos. Bueno, como leímos recién en Isaías 6, versículos 1 y 2, que
en relación con Apocalipsis 4, 6, 9 y coincide justamente el número de alas. No así con Ezequiel 1, que se refiere a todo esto desde los versículos 5 al 28. Entonces, si se trata o no de los personajes en ambos libros, ¿no? Sería también bueno especificar, ¿no? Tratar de llegar a ese análisis objetivo, ¿no? Que es el objetivo de este análisis también. Bueno, uno de los defectos de ambos pasajes es que no dicen quiénes son, o defectos por decirlo así, ¿no? Para nosotros es defecto. Que no dicen quiénes son esos misteriosos seres y no los identifican, y por eso mismo es que los exégetas caen a veces en interpretaciones que son un poco equivocadas. Voy a leer un poco Ezequiel 1 a partir del versículo 4, que dice: y miré, y he aquí, venía del norte un viento intempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, ¿sí? Bueno, ya habíamos leído, el versículo 6 dice: cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Allí radica una de las diferencias con respecto a lo que dije anteriormente. Versículo 7, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Acá habría una coincidencia. Versículo 8, debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Versículo 9 dice: con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Versículo 10, y el aspecto de sus caras era de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda. En los 4, asimismo, había en los 4 cara de águila. Acá hay coincidencia, ¿sí? Acá la diferencia radica en el tema de las alas. Versículo 11 dice: así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las 4 se juntaban, y las otras 2 cabrían sus cuerpos. Y bueno, versículo del 12 en adelante continúa, ¿no? Con la descripción. El versículo 12 dice: y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Bueno, a mí me pareció conveniente, ¿no?, leer estos versículos. Voy a terminar de leer hasta el 14. El versículo 13 dice: cuando a la semejanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y por último, el versículo 14 dice: y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Bueno, quería leer estos versículos porque tenemos que analizar la relación que hay, ¿no?, con Apocalipsis 4 del 6 al 9, y por supuesto también con Isaías 6 del 1 al 2. Paso palabra. Gracias, hermano Rodolfo. Continuamos con el hermano Roberto. Bueno, hermano, aquí lo relevante se ve más que la fisionomía de estos seres, o podríamos decir la ontología de estos seres, es la función que adoran, como dijo usted, ¿eh? El proskineo, o proskuneo. Eso es lo relevante. Y las diferencias me parece que fueron en cantidades. Por ejemplo, el tema de la alas, donde compararon los versículos, Ezequiel, Isaías y Apocalipsis, es la cantidad de alas. Y si la cantidad de alas significa, o la ala significa función, ahí tendríamos que diferenciar entre una función seguramente de un querubín y un serafín. Ahí posiblemente está esto de que
un querubín tiene diferente función que un serafín. O sea, podemos llegar a un consenso si empezamos a ver esos detalles. Pero lo relevante acá es que estos seres adoran igual que los ancianos. ¿Mm? Como bien explicó usted, el tema de las alas podrían referirse a eso, ¿eh? A funciones o asignaciones. El tema de la cara no lo tengo tan claro porque esa palabrita, prosopón, también es complicada, no significa algo que nosotros vemos físicamente, también puede referirse a apariencia, parecerse a algo. O sea, hermano, este tema es muy extenso y un poco misterioso, diría yo. Pero en conclusión, lo que sí es relevante que nuestro Padre Celestial siempre ha recibido adoración. Antes que los hombres naciesen, fueran creados, ya habían seres. Ahora yo tenía la postura, ¿no? y todavía sostengo en parte, de que el Padre Celestial siempre ha sido adorado, ¿no? Ya sea por los 24 ancianos y estos 4 seres vivientes, ¿no? Y no creo que en un momento el Padre Celestial no haya sido adorado. No sé si muchas veces fue un poco complicado sostener esto, posiblemente esté equivocado, pero me cuesta pensar que en un momento nuestro Dios eterno, eterno absoluto, no tenía adoración. Es un tema muy complicado para mí, hermano. Creo yo que estos seres vivientes siempre han estado adorando, y al estar siempre adorando significa que sean igual que el Padre, ¿no? Siempre la superioridad es el Padre. Entonces, es un tema muy complicado. Lo que sí, yo creo que estamos todos de acuerdo, que el único que recibe esta adoración, este prosquineo, es el Padre Celestial. Y me quedo con eso. Y seguir viendo este tema, porque es un tema muy complicado para mí. Y como dijo el hermano Rodolfo, hay que seguir entendiendo como el Padre Celestial lo esté dando sabiduría. Así de claro, porque es muy complicado, es un tema muy controversial. Y yo antes lo tenía claro y lo debatía, pero lo debatía porque había escuchado otras interpretaciones. Ahora quiero entenderlo yo para poder analizarlo cada día más y poder llegar algún día a que esto sea como un dogma. Eso sería mi aporte. Muchas Saludos, hermano. Gracia y paz. Bendiciones de lo alto. Suscríbete al canal. Dale a la campanita para que te avise cuando subo otros videos.